Bienvenidos a mi exposición. Mi nombre es Rosani Balsa. Soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, de la Escuela de Derecho. El tema a tratar es sobre los sujetos procesales y de la trilogía del derecho procesal. Como primero les voy a definir qué es el juez. Un juez es aquel abogado que tiene la máxima autoridad en un tribunal de justicia, que luego de un análisis exhaustivo de las ideas y las defensas de cada parte, como son la demandada y la demandante, tiene la capacidad de juzgar libremente y dar penas o libertades según sea el caso. El juez en sentido amplio se llama así a todo miembro integrante del Poder Judicial, al encargado a juzgar asuntos sometidos a su jurisdicción. Tales magistrados están obligados al cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y las leyes y con las responsabilidades que las mismas determinan. Ahora, juez en sentido restringido. Suele denominarse juez quien actúa unipersonalmente, a diferencia de los que actúan colegiadamente y que suelen llamarse ministros, vocales o magistrados. Tipos de juez. El juez acuo, aquel del cual se apela ante el superior, que puede confirmar, modificar o anular la resolución anterior. El juez acuen, el juzgador ante el cual se acude para que revoque en todo o en parte el fallo del juez acuo. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuáles son las condiciones e incompatibilidades para ser juez en sus artículos 27 al 30. Igualmente, el ingreso a la carrera judicial está establecido en el artículo 255 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela. Y la Ley de Carrera Judicial también establece lo referente al ingreso a la carrera judicial en sus artículos 10 al 16. En cuanto al concurso de oposición, la Ley de Carrera Judicial lo establece en sus artículos 21 al 24. En cuanto al régimen disciplinario aplicable a los jueces y juezas, el Código de Ética del juez venezolano y jueza venezolana establece las sanciones, lo referente a la amonestación escrita, la suspensión temporal o destitución. Establece las causales de amonestación escrita en su artículo 31, las causales de suspensión en el artículo 32, las causales de destitución en el artículo 33. En cuanto a la terminación de la carrera judicial, la Ley de la Carrera Judicial le establece en su artículo 41 sobre los retiros, las pensiones y las jubilaciones. Y en el artículo 48 le establece lo referente a la escuela de la judicatura. En cuanto a las atribuciones e incompatibilidades del secretario del alguacil, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece cuáles son sus deberes y atribuciones de los secretarios en el artículo 72. Y se conoce que son los secretarios de alguaciles son los funcionarios auxiliares fundamentales en la administración de justicia y conforman de manera permanente el respectivo tribunal. El secretario tiene funciones directas con la administración de justicia. Actúa con el juez y suscribe los actos, resoluciones y sentencias. Suscribe con las partes diligencias que formulen en el expediente. Recibe los escritos de las partes. Expide las copias certificadas por las partes de los instrumentos agregados al expediente. Funciones relativas a la administración de justicia. Debe guardar el sello del tribunal, supervisar los archivos y expedientes. Debe llevar el libro diario, donde se anotan las actuaciones diarias del tribunal y firmarlo con el juez. Sellar la tablilla los días en que no hay despacho y escribirlo en el libro diario. En cuanto al alguacil, es un funcionario permanente del tribunal, que coadyuva con el juez y con el secretario, como subalterno para la administración de justicia. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en el artículo 73 los deberes y atribuciones de los alguaciles. En cuanto a las atribuciones tenemos las que tiene que practicar las citaciones y notificaciones del parte. Es el encargado de ejecutar órdenes del juez y del secretario. Labores de orden y de seguridad. En cuanto a las incompatibilidades, la Ley de Carrera Judicial establece en el artículo 15 que no podrán ser secretario ni alguacil de un mismo tribunal quienes estuvieran ligados por parentesco en los mismos expresados en el artículo anterior
o por adopción con el juez o con alguno de los jueces que lo constituyan. En cuanto a los caracteres del juez, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo que es la independencia, ya que tiene la potestad de la administración de justicia. La imparcialidad, ya que debe ser neutral, es una actitud ética de la libertad interior y fortaleza moral. Autonomía, es libre de someterse a su propia convicción, uso alternativo del derecho. La lealtad es la fidelidad, su franqueza, honradez. Abarca también lo que es la discreción, la lealtad al momento de sentenciar. La ciencia, imponer conocimiento del derecho, la labor de investigación, de búsqueda de aplicación, utilización de expertos, contactos con la materia, por lo que sus frutos deben ser sensoriales. Diligencia, ya que debe tener agudeza, ingenio y celeridad para despejar las dudas de un expediente. El decoro, por supuesto, que se refiere al respeto, la circunspección, la gravedad, pureza, que el juez debe inspirar a las partes. En cuanto a los deberes y derechos del juez y la jueza, el Código de Ética del juez venezolano y jueza venezolana lo establece en sus artículos 13 al 23. Y en cuanto a la conducta, bueno, como ya les había comentado sobre algunos principios, el Código de Ética lo establece del juez venezolano y jueza venezolano, lo establece del artículo 24 al 27. En cuanto a los caracteres legales, tenemos que todo juez debe hacer el juramento, que es un acto verbal, solemne, voluntario, expreso, auténtico, ilícito, justo y revocable. Es un requisito esencial para garantizar el deber judicial. Residencia. Debe residir en el lugar donde ejerce sus funciones. Asistencia al despacho, deber impretermitible de dar audiencia por lo menos 5 días a la semana. Suplencia. Ningún juez podrá separarse de su cargo antes que su suplente o sustituto tome posición de aquel. Ausencia de causal de incompatibilidad. Es un deber negativo, todo lo que el juez no debe hacer para lesionar la dignidad del cargo ni su investidura judicial. Bueno, ya como le había nombrado en cuanto a los caracteres ideales del juez, bueno, ya lo había nombrado, que es la honestidad, sus valores, la eficacia, la autoridad, la equidad. Y bueno, por supuesto tenemos la ética, que esto es un nuevo instrumento deontológico que se incorpora a las instituciones que enaltecen la abogacía y estimulan la vocación de servicio con una protección amparada a la solidaridad de todos los abogados. Su carácter de obligatoriedad es su cumplimiento para todos los abogados en su vida pública y privada. La defensa de la dignidad del abogado, la solidaridad integral entre todos los abogados en la Federación de Colegios, los colegios, sus delegaciones y el Instituto de Previsión Social del Abogado. En cuanto a los deberes de las partes y de los apoderados, tenemos en el artículo 170 que las partes, sus apoderados y abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad. Es por lo que deberán exponer los hechos de acuerdo a la verdad. Segundo, no interponer pretensiones ni alegar defensas ni promover incidentes cuando tengan conciencia de su manifiesta falta de fundamento. No promover pruebas ni hacer realizar actos inútiles o innecesarios en la defensa. Se presume, según el problema en contrario, que la parte o el tercero han actuado en el proceso con temeridad o mala fe cuando se produzcan los siguientes hechos. Deduzcan en el proceso pretensiones o defensas principales o incidentales, manifiestamente infundadas. Segundo, maliciosamente alteren u omitan hechos esenciales a la causa. Tercero, obstaculicen de una manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso. El artículo 171 establece que las partes y sus apoderados deberán abstenerse de emplear en sus diligencias y escritos expresiones o conceptos injuriosos o indecentes. El juez ordenará testar tales conceptos si no se hubiesen notado antes, apercibiendo a la parte o al apoderado infractor para que se abstenga en lo sucesivo de repetir la falta.
con una multa de 2.000 bolívares por cada caso de reincidencia. El artículo 172 establece que las partes deben suministrar a sus apoderados lo suficiente para expensas. Si no lo hicieren, no podrán ellas exigir responsabilidad al apoderado que hubiera dejado de hacer algo que ocasione gasto. Y en el artículo 73 habla que el apoderado o el sustituto están obligados a seguir el juicio de todas las instancias, siempre que los tribunales que deban conocer del asunto existan en el mismo lugar. En caso contrario, deben hacer las sustituciones convenientes con arreglo a lo dispuesto en este código o avisar al apoderante por la vía más rápida. Asimismo, tenemos en el artículo 74 que las partes y sus apoderados deben indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar de asiento del tribunal, declarando formalmente en el libelo de la demandada y en el escrito acta de la contestación la dirección exacta. A falta de indicación de la sede o dirección exigida en la primera parte de este artículo, se tendrá como tal la sede del tribunal. Fundamentos del juez. En el artículo 17, tenemos que el juez deberá tomar de oficio o a petición de parte todas las medidas necesarias establecidas en la ley tendentes a prevenir o a sancionar las faltas a la lealtad y probidad en el proceso, las contrarias a la ética profesional, la colusión y el fraude procesal o cualquier acto contrario a la majestad de la justicia y al respeto que se deben los litigantes. Bueno, esta es toda mi exposición. Espero que sea de mucho provecho y sea de mucho beneficio para el entendimiento a todo lo que se refiere a los sujetos procesales y de la trilogía del derecho procesal.